La carga retrasada. Tenemos que esperar a ver qué pasa mañana y pasado con estos números. Números Pero todo alarmantes. indica que puede ser peor mañana. Puede ser peor mañana y puede ser peor pasado cuando se empiecen a actualizar la carga de los datos. Números alarmantes, pero realmente alarmantes que no hemos tenido antes. La ocupación de terapia intensiva. 6.552 personas están ocupando una cama de terapia intensiva hoy en día en la Argentina. Y eso hace decir que con el nivel de eficacia que tiene la terapia intensiva, que está en el 60, 70%, 6.500 personas en terapia intensiva hoy, el 60% es muy factible que se muera. Tienen el destino marcado ya. Lamentablemente es así. A ver, O sea, que de la foto de hoy, el 60% se va a morir. sí, exactamente. Y algo preocupante es que ayer charlábamos de que el ingreso a terapia intensiva había sido de 159 personas más. Hoy fueron 179 personas más las que ingresaron a terapia intensiva. Recordá que en la Argentina... Por eso a veces hay que insistir en la cuestión de las cifras, ¿no? Detrás de esta cifra, cuando se incorporan 100, 150 personas a la terapia intensiva, y nosotros lo venimos diciendo con preocupación, ustedes tienen que pensar siempre que buena parte de ellos van a morir y van a alimentar esa cifra que les damos cotidianamente de los 500 muertos promedio que hubo la semana pasada. Totalmente, hoy tenemos más de 570, o sea, una cifra realmente alarmante para un día feriado. Y la Argentina hoy pasó los 75.000 casos. 75.000 casos de muertes, ¿no?, en el país en lo que va de la pandemia. Nos quedó grabado ese mapa de persona que ocupaba terapia intensiva, mayor de 70, con obesidad, con diabetes. Nos quedó de la primera ola. ¿Cuál es hoy el mapa de persona en terapia intensiva? Hoy, Soledad, el promedio de edad está alrededor de entre los 50 y 55 años, ha descendido mucho. Para ser más exacto, lo que es la información de la SATI dijo 53 años de edad de promedio. Y una de las comorbilidades importantes es el sobrepeso y la obesidad. Es el factor de riesgo más preocupante hoy en día que mandan los pacientes a terapia más intensiva. Importante que ser fumador, más importante que obesidad. Uno de los factores de riesgo más importantes es la obesidad hoy en día. Y yo te hago esta pregunta. ¿No debieran ser personas de más de 50 años con obesidad quienes tienen que recibir prioritariamente la vacuna? Justamente por eso se está hablando de la modificación de los factores de riesgo y de las personas expuestas al riesgo en el Ministerio de Salud. ¿Esto no figura en los formularios de factores de riesgo? Figura dentro de lo que es obesidad. las nuevas factores de riesgo del Ministerio de Salud. No, antes no estaba. ¿Más que asmático? No, a ver, esto debería ser igual, va por igual, pero el asmático tiene que ver mucho también con la edad. Ahora estamos hablando de personas jóvenes con este factor de riesgo. O sea, persona joven obesa está en peligro. Está en peligro, exactamente. Hablale a la gente a ver quiénes son, si fumás, si tenés obesidad, si tenés diabetes, ¿qué más? Los factores de riesgo siguen siendo los mismos y ahora agregamos la obesidad. El tabaquismo, obviamente, el sobrepeso o la obesidad, los factores de riesgo respiratorios, los cardíacos, los hipertensos, los pacientes renales que tienen insuficiencia renal, o sea, o los jóvenes con inmunosuprimidos. todo esto, con toda esta patología están en problemas. Están en problemas, por eso se abrió la inscripción a la campaña de vacunación con estas dosis que van a llegar a personas de mayores de 40 años con estas por eso hay comorbilidades. mucha gente que se asombra, que le están diciendo que véngase a vacunar y tienen 35, 40 años. Pero tienen en general patologías previas, tipo diabetes o cosas así. Exactamente. Esto es lo que ahora se está discutiendo, pero, insisto, como decía Soledad, el mapa, el promedio de la gente que se interna y que empeora rápidamente y que puede llegar a terapia intensiva, hoy por hoy son mucho más jóvenes. El problema es que justamente estas personas, como tienen mayor resto o mayor capacidad de soportar la hipoxia, mayor capacidad de soportar la reacción inflamatoria, por ahí consulta un poco más tarde. Esa consulta un poco más tarde termina determinando el ingreso directamente desde la guardia. Está bien. Vos decís el problema. No. Vos decís el problema, pero cada vez estamos escuchando más historias, sobre todo del interior, que cuando llaman y dicen, mirá, me siento mal, no estoy pudiendo respirar, le dicen que se quede en la casa porque el hospital no puede Porque el colapso no es el solamente de terapia intensiva, el colapso es también de ambulancias, por ejemplo. Por eso, esta es una de las cosas. ¿Qué hace una persona? El colapso es sanitario en general, tiene que consultar, no te podés quedar en la casa lamentablemente cuando empiezan a empeorar tus síntomas y vos estás diagnosticado de coronavirus, vas a tener que consultar, no te queda otra. Una de las cosas que escuché, te le quería preguntar a vos, Rodrigo, es la cuestión del octavo día. Que el octavo día de estas nuevas cepas hay que estar especialmente atento porque ahí o zafás o se te complica. Exactamente, se ha determinado que entre el día 7 y el día 11, donde se pueden producir los agravamientos de la enfermedad y que determine un empeoramiento del estado de salud, más allá de que
se está empezando a cuestionar. He escuchado también a la doctora Lestele, por ejemplo, decir, tenemos que empezar a rever cuándo damos el alta epidemiológica. Porque, a ver, hay una cosa que es la medicina basada en la evidencia y hay otra que es la medicina basada en la experiencia, que son los médicos que están trabajando continuamente, ¿sí?, con las camas de los pacientes que ingresan a la guardia, los pacientes moderados, y que están viendo el agravamiento de la enfermedad en este momento.